El acta de la sesión 20ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 21ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto iniciado en moción del diputado señor Urruti Coechea que crea un fondo para el acompañamiento integral de las mujeres con embarazo vulnerable. Se ha recibido un oficio del su excelencia presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. Se ha recibido un oficio del oficial mayor de Secretaría por el cual comunica que la Cámara de Diputados ha aprobado en general el proyecto de ley correspondiente al boletín 14.013-34 y por haber sido objeto de indicaciones se remiten los antecedentes para un segundo informe reglamentario. Se ha recibido una carta de la presidenta del Comité de Diputados de la Evaluación de la Ley, por la cual informa que se ha dado inicio a la actividad investigativa en torno a la implementación de la Ley 21.153 sobre acoso callejero en espacios públicos. Y se han recibido correos de la secretaria de Género de la Universidad Católica del Norte y de la rectora de la Universidad de La Serena, por los cuales excusan su participación en esta sesión, donde se trataría en principio el proyecto de ley que regula los derechos de estudiantes de educación superior en situaciones de embarazo, maternidad, paternidad o cuidado personal de una persona menor de edad o dependiente. Se excusan por compromisos contraídos con anterioridad. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta no, pero yo quiero más. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Schneider, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo quisiera solicitar que esta comisión, si lo tiene a bien, oficie al Ministerio Público solicitando la cantidad de denuncias, investigaciones iniciadas y o condenas por el delito de acoso sexual del artículo 409 ter del Código Penal y también algunos comentarios de parte del Ministerio Público respecto a su efectiva aplicación, puesto que en la Comisión de Derechos Humanos, en la reforma a la Ley Antidiscriminación, estamos discutiendo la posibilidad de crear un delito de similares características y sería muy útil para los efectos del trabajo de esa comisión y también, por supuesto, de esta, poder conocer esta experiencia del Ministerio Público. Así que esa es la solicitud, presidenta, que oficiemos solicitando esta información al Ministerio Público. Muchas gracias. Perfecto. ¿Habría acuerdo de las demás diputadas? ¿Sí? A ver, van a hacer una pequeña precisión, ¿no? Solo para hacer una precisión, yo entendí que lo dije bien, pero aquí me dicen que quizás no. Podemos ver la grabación. 494 ter del Código Penal. Perfecto. Entonces, habría acuerdo para oficiar conforme lo solicita la diputada Schneider. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra sobre puntos varios? Perfecto. Entonces vamos a iniciar la orden del día. Vamos, en primer lugar, a continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Joana Pérez, María Candelaria Acevedo, María Francisca Bello, Daniela Chicardini, Karen Medina, Carolina Tello, Consuelo Veloso, Flor Beice, o Baice, ya no lo tengo claro, Baice, y de los diputados Eric Aedo y Mauro González, que modifica la ley 21.027, que regula el desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación para incorporar normas sobre enfoque de género para su administración. Boletín número 15.202-34. Para estos efectos se ha invitado, en primer lugar, a las rederas y rederos de Caldera. Participan doña Lidia Gumucio, doña Flor Gumucio, doña María Soledad Durán y doña María José Dorador, bien digo, vía Zoom, ya que no pudieron asistir presencialmente. Así que dejo abierta la palabra.
Hola, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidas. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Estamos conectando la presentación, si nos podrían dar unos minutos o unos segundos. Unos segundos. ¿Cuál es tu presentación? Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿están en condiciones las rederas y rederos para poder comenzar? Perfecto. Estamos esperando entonces poder proyectar la presentación para comenzar. Aprovechamos de dar la bienvenida a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, a la subsecretaria también de la Mujer y Equidad de Género y a nuestros invitados, invitadas que están acá también ya conformándose en la mesa que les toca intervenir en un ratito más. Disculpe si logra ver lo que estamos compartiendo, la No. presentación. No. Mientras está conectando, vamos a empezar dando una introducción de nuestra presentación. Buenas tardes, mi nombre es María Durán y junto a mi compañera María Dorador vamos a realizar la presentación centrada en nuestra labor de rederas y toda su relación dentro de la pesca artesanal. ¿Se logra ver la presentación? No, no se ve ninguna presentación aún. Si la envía al correo electrónico a lo mejor, ¿o no? ¿Lo comparto? No tendría ningún problema. Sí, dile que nos dé su correo para que la pueda abrir. ¿Nos puede mandar su correo? Al correo mcamprubi@congreso.cl. Lo que pudiéramos hacer mientras tanto que se soluciona el tema de la presentación es a lo mejor invertir el orden para que puedan exponer en primer término el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, o la Corporación Comunidad de Justicia, mientras podemos solucionar este tema con la presentación. ¿Les parece? Ya, perfecto. Gracias. Perfecto. Mientras tanto la envían al correo. Ya. ¿Podrían partir ustedes para mientras ellas solucionan el tema de la presentación? No. Sí, perfecto. Entonces, vamos a dejar al Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. Participan don José Manuel Valencia, encargado senior de pesquerías, WWF Chile, y doña Valentina Paz Inostroza, encargada senior de gobernanza ambiental de WWF Chile. Así que les dejo abierto el micrófono para que puedan exponer. El mono ese, ahí sí.
Primero que todo, muchas gracias por la invitación, por aceptar nuestra presentación. Vamos, por favor, que vaya corriendo unas pequeñas informaciones que son un poco parte de los estudios que nosotros hemos venido generando hace tiempo de WWF. Bueno, mi nombre es José Manuel Valencia, como bien dijo, estoy acompañado de Valentina Inostroza, y la presentación que hoy le venimos a, valga la redundancia, a presentar se titula Visibilización y reconocimiento de las mujeres del mar. ¿Por qué es importante avanzar en equidad de género? Brevemente la estructura que le vamos a presentar hoy, un poco contarles, ¿cierto?, qué es WWF, qué hacemos en WWF, también un poco dar un contexto, ¿cierto?, de comunidades y prácticas asociadas al mar, siempre con foco en las mujeres del mar, también ciertamente quiénes son las mujeres del mar, ¿cierto?, y qué roles ejercen. Por otra parte también está el tema de las actividades conexas a la pesca artesanal. Dentro de las actividades conexas también vamos un poco a profundizar el tema del rol de las mujeres en la cadena de valor, las afecciones o enfermedades a la salud, ¿cierto?, que conlleva un poco la propia actividad, y cómo fomentar la participación de mujeres del mar. Y finalmente, un poco también comentarles algunas medidas, ¿cierto?, que creemos sumamente importantes que se deben incorporar dentro del enfoque de género en la propia ley de caletas. Como les decía, y un poco para presentarnos, ¿cierto?, nosotros pertenecemos a una organización no gubernamental, la WWF, que trabaja, ¿cierto?, por la conservación de la naturaleza. Nuestra misión es construir un futuro en que las personas vivan en armonía con la naturaleza. Trabajamos para proteger la naturaleza en beneficio de las personas, de las comunidades y también de la vida silvestre. Nuestro foco en Chile está centrado básicamente en trabajo en el mar, en océanos, en pesquerías, pero también en bosques, en cambio climático, agua y alimentos. Obviamente que aquí nosotros estamos enfocados en el tema de pesquerías y océanos. A modo de contexto, y un poco yo creo que para tener una base, ¿cierto?, para conversar, es sumamente importante entender que las prácticas asociadas al mar y toda la actividad pesquera, ¿cierto?, no es una actividad nueva, para nada, tiene un carácter ancestral y tradicional que viene hace cientos, miles de años, ¿cierto?, en torno al océano, tanto a nivel mundial cuanto a nivel nacional. Existe una relación cercana, una relación sumamente intrínseca entre las comunidades, llámense pueblos originarios, llámense pescadores y pescadoras artesanales, ¿cierto?, y los propios ciclos de la naturaleza. Hay prácticas, hay conocimientos, hay saberes del océano y de sus propias especies, y cómo esa relación se ha ido cultivando con el tiempo y donde las mujeres tienen un papel preponderante. Sabemos también que pese a existir cifras que nos dicen, ¿cierto?, la importancia de las mujeres dentro del sector pesquero, tanto a nivel mundial cuanto a nivel nacional, ciertamente existe una invisibilización, ¿cierto?, una invisibilización histórica, una invisibilización que no reconoce, ¿cierto?, el papel de las mujeres, la cantidad de mujeres que existen en el sector, y justamente eso es algo de lo que nosotros buscamos visibilizar, reconocer y difundir. A nivel mundial, solo para tener una estadística, el 50% de la fuerza laboral en pesca y en acuicultura son mujeres. Esto cuando obviamente tomamos en cuenta que cuando estamos hablando de pesca y de acuicultura, también están las actividades pre-captura, ¿cierto?, y las actividades post-captura, exactamente. No estamos hablando solamente de la pesca, de la extracción en sí, sino que buscamos involucrar a toda la cadena o a toda la red, ¿cierto?, que existe dentro de la actividad. En Chile, yo creo que ustedes ya lo saben, existe el registro pesquero artesanal, que es un poco el registro oficial de las personas que ejercen la actividad propiamente tal, ¿cierto?, como los que dicen ahí. Y 1 de cada 4 personas que está inscrita oficialmente en el registro son mujeres, aproximadamente el 25%. Parte de los estudios que hemos ido generando ya hace un tiempo en conjunto con varias dirigentes, ¿cierto?, en conjunto con la Red Nacional, con la Corporación Nacional de Mujeres y otras organizaciones de la pesca artesanal, hemos un poco estudiado, ¿cierto?, investigado cuáles son los roles de las mujeres del mar, de forma sumamente general, obviamente. Y por eso también nosotros entregamos un poco ese material donde van a poder encontrar un poco más de profundidad, ¿cierto?, en los temas que les venimos a presentar.
De forma súper general, existe un rol sumamente abarcado, un rol sociocultural, que tiene que ver con conocimientos, con información, con contactos y con unas propias redes de colaboración. También está la parte de los roles comunitarios, ¿cierto? Organización y cuidado, transmisión de saberes, cultura. Por otro lado está el tema doméstico y de cuidado, limpieza y alimentación, tareas productivas y reproductivas, y el tema de la conservación de la naturaleza, no menos importante, de hecho sumamente importante en los tiempos actuales que vivimos de crisis climática, ¿cierto? Crisis socioambiental, que es el tema de los propios manejos de recursos hidrobiológicos, las propias capacidades y los conocimientos del mar y de subespecies que tienen las mujeres del mar. Dejo a mi compañera Valentina. Gracias, José. Bueno, como saben, la ley 21.370, que es la ley que se impulsó para reforzar el enfoque de equidad de género en el sector pesquero y acuícola, permitió establecer ciertos criterios que son básicos para este debate y que tienen que ser impulsados a nivel de todos los instrumentos legales, ¿cierto? Que tienen que ver con propiciar la igualdad de derechos y oportunidades, propiciar la paridad en la participación y también el reconocimiento explícito de las actividades conexas que, como ustedes saben, ¿cierto?, son fundamentales para la realización de las labores de pesca. Nosotros como WWF pudimos identificar de forma temprana este proyecto de ley y trabajamos prontamente para impulsar su implementación, pero implementación efectiva. Y para ello comenzamos a trabajar, ¿cierto?, con actoras de la sociedad civil, ¿cierto?, que han sido súper importantes para nuestro trabajo en cuanto a la apertura que ellas nos han brindado para acercarnos y conocer su trabajo. Y también tuvimos acercamiento con los entes de gobierno que están encargados de impulsar este tipo de iniciativas. Por una parte para visibilizar el rol de estas mujeres, pero también para proponer alternativas bien viables para la implementación de esta ley, ¿cierto?, en los cuerpos normativos. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de estas modificaciones que se realizaron, una que es para nosotros de las más importantes tiene que ver con la inclusión de las actividades conexas en la pesca artesanal, ¿cierto?, que son aquellas que, sin ser actividades pesqueras artesanales propiamente tales, son indispensables para las faenas de pesca artesanal. Y ahí ustedes pueden ver que en el fondo se distribuyen a nivel de precaptura y de postcaptura, y dentro de las infografías que le entregamos, si buscan por favor esta que tiene hartos colorcitos, pudimos hacer un estudio para encontrar y poder visibilizar, ¿cierto?, el rol que tienen las mujeres en la cadena de valor de la pesca artesanal. Nosotros nos concentramos solo en algunos recursos como la merluza, el güiro, la jibia, el pelillo, y en la parte izquierda ustedes pueden ver las labores de precaptura, ¿cierto?, donde se ven la encarnación de anzuelos, la preparación de barco, etcétera, y gracias a las infografías, los cuerpos que aparecen en la parte superior en la leyenda, ustedes pueden ver las actividades que son realizadas por mujeres, y con color calipso están remarcadas también las actividades conexas. Por lo tanto, en el lado izquierdo pueden ver que las mujeres se dedican en parte muy importante a las labores de encarnación de anzuelos, compra de carnada de anzuelos, redes, líneas, preparación de barco, entre muchas otras actividades. En la parte de postcaptura también podemos ver muy fuertemente el trabajo en temas de fileteo, gastronomía, el secado al sol, entre muchas otras actividades que lo que hacen es agregar valor, ¿cierto?, a este producto que se extrae y cómo ellas se repiten dentro de esta cadena de valor. O sea, por lo tanto, esto permite visibilizar mucho que ellas son parte de esta cadena y son parte fundamental. Dale. Claro, ahí aparece el monito. Bueno, sin embargo, a pesar de que nosotros pudimos hacer estos estudios donde podemos identificar claramente los roles, una de las brechas más importantes que nosotros encontramos en este trabajo tiene que ver con la brecha de información. Hoy en día no sabemos exactamente cuántas personas se dedican a esta actividad, por eso también se está impulsando el registro de actividades conexas, precisamente para tener una cifra de quiénes son las personas que se dedican a esta actividad. A nivel de políticas públicas, ustedes saben mejor que yo la importancia de tener identificadas y cuantificadas las personas que se dedican a este tipo de actividades, precisamente para tomar medidas que sean atingentes, que sean que tengan sentido para estas trabajadoras, y en ese sentido
hay implicancias dentro del trabajo de las actividades conexas que suelen estar muy invisibilizadas. Entonces, yo le traje unos extractos para que ustedes vean de primera fuente, esto no es algo que dijimos nosotras, sino que son mujeres que se dedican a las actividades conexas, donde les pueden dar una ventana a cómo es la realización de este trabajo. Una carapachera y desconchadora. Carapacheras son las que extraen la carne de los moluscos y las desconchadoras, bueno, ahí su nombre lo dice, que es de Queule, en la región de la Araucanía. Dice que como caleta debiese haber un lugar donde se procese el marisco y el carapacho, un lugar de proceso limpio y ordenado, directo para la venta o exportación. Así también una mujer encarnadora de Valparaíso comenta que el pago del trabajo depende de lo que extraigan las embarcaciones o de las salidas. A veces nos podemos ir con las manos vacías. Y por último, una fileteadora de Concón comenta que me gustaría que nos reconocieran igual y que tuviéramos los mismos derechos que el pescador, porque si el pescador no trabaja, nosotros tampoco. Estos relatos, cierto, que nosotros recogimos a través de entrevistas que hemos podido hacer a distintas mujeres, cierto, a lo largo del país, visibilizan esta situación en la que ellas se encuentran de, en muchos casos, tener que trabajar en la ilegalidad, tener que trabajar sin condiciones óptimas, ¿cierto?, para el desarrollo de estas actividades. En muchos casos ellas se las tienen que arreglar como puedan, en el fondo, para desarrollar estas labores y, por lo tanto, no se generan medidas para poder realizar su trabajo de forma digna. La siguiente. Ahora sí. También parte del proceso que hacemos un poco en torno al reconocimiento y a la difusión, ¿cierto?, de las mujeres del mar dentro de la pesca artesanal. Nos hemos fijado, ¿cierto?, a través un poco del recorrido, de las entrevistas y del diálogo que hemos podido tener con ellas y con sus organizaciones, varias enfermedades o afecciones vinculadas a las propias actividades conexas y pesca artesanal que realizan principalmente las mujeres. A través un poco de estas infografías que voy a ir pasando de a poco, un poco que va mostrando todas las actividades conexas, ¿cierto?, se pueden ir fijando que los dibujos tienen notoriamente una parte donde se ven un poco el esqueleto, ¿cierto?, dirigido a ciertos músculos, donde nosotros buscamos también visibilizar que existen muchas enfermedades musculoesqueléticas y también enfermedades, ¿cierto?, que se van agravando con el tiempo, que están directamente relacionadas con la práctica de estas actividades, pero no con la práctica en sí, sino que existe una correlación directa, ¿cierto?, con, obviamente, los movimientos manuales repetitivos, las posturas incorrectas, los sobreesfuerzos en condiciones de baja temperatura y de alta humedad, algo que ciertamente, y en base a la propia precarización y a la propia informalidad que existe de las mujeres, al no tener infraestructura portuaria, ¿cierto?, al no existir baños, al no existir box o diferentes tipos de infraestructura mismo, ¿cierto?, dentro de las caletas, las mujeres se ven obligados a realizar estas actividades muchas veces en sus casas, en lugares que no existen, ¿cierto?, las condiciones necesarias para desarrollar la actividad propiamente tal como se debe, ¿cierto? Ahí están las fileteadoras, las carapacheras, ¿cierto?, pescadoras y algueras propiamente tal, porque este trabajo obviamente que no solamente es de las actividades conexas, sino que también existen muchas mujeres que son pescadoras, que son algueras y que tienen varias enfermedades, ¿cierto?, como por ejemplo una acuicultora nos contaba que ella sufría de cistitis, no existían baños, ¿cierto?, en la cercanía, o sea, muchas problemáticas y así. Son relatos que se repiten, ¿cierto?, alrededor de las más de 450 caletas que existen en Chile. Parte también del trabajo que nosotros realizamos en temas de difusión y reconocimiento tiene que ver con la ley que se promulgó el año pasado, ¿cierto?, la Ley de Equidad de Género en el Mar, una ley que mandata, ¿cierto?, a que todas las instancias, ¿cierto?, de participación que da la propia institucionalidad, que da el propio Estado dentro en temas de pesca y de acuicultura, tiene que tener paridad en la conformación. Entonces nosotros también, un poco de las visibilizaciones, de los reconocimientos que hacemos y de la información que divulgamos, tiene mucho que ver con esto.
Esta información, aunque sea ley, no ha llegado a todos los lugares, no ha llegado a las caletas. Sabemos de la poca accesibilidad que existe en muchos lugares, ¿cierto? El aislamiento, y es sumamente importante de indicarlo, ¿cierto? Tiene que haber paridad en todas las, por ejemplo, en los comités de manejo, en los comités científico-técnicos y en todas las instancias debe haber paridad por ley, ¿cierto? Es algo que se debe avanzar y justamente también está vinculado a este proyecto de ley que actualmente estamos dialogando aquí. Junto con esto, y esto obviamente que fue un trabajo colaborativo con varios organismos, instituciones del Estado, ¿cierto? La Fundación Prodemu, lanzamos un decálogo que tiene 10 principios para fomentar la participación y el reconocimiento de las mujeres en la caleta, justamente la primera página que les entregamos en este documento. Y ahí hay un poco lo que se busca, ¿cierto? Es a través de un lenguaje bastante familiar, con las personas, ¿cierto?, que viven y que interactúan todos los días en las caletas, darle más reconocimiento a las mujeres del mar, ¿cierto?, y a la propia equidad de género. Por ejemplo, encarna respeto, cada gota en el mar cuenta, desconcha más tecnología, filetea el maltrato, charquea la mala onda, teje redes de descanso. Son un poco formas que se van buscando de comunicar de manera simple, de manera sencilla, para que llegue a todas y todos, ¿cierto? Y no se quede solamente en una discusión de expertos o en una discusión que en realidad no permea, ¿cierto?, a las bases o a las propias personas, a las propias comunidades. Ahí sí. Ok, entonces en base a lo que les hemos presentado, para nosotras la información es contundente. Las mujeres están invisibilizadas en esta labor, ¿cierto? Ha costado mucho y nosotros le agradecemos mucho la apertura que ellas han tenido a que nosotros también podamos contar lo mucho que hemos aprendido gracias a la apertura que ellas han tenido con nosotras, poder saber de primera fuente cuál ha sido su experiencia, cuáles son sus dificultades y también proveer nosotros una plataforma para exponer estos temas. Por lo tanto, necesitamos seguir avanzando en el reconocimiento, en la visibilización y en la valoración de los roles de las mujeres en las cadenas productivas. Esperamos que podamos obtener un número certero sobre cuántas son las personas que se dedican a esta actividad y así poder tomar medidas específicas para avanzar en medidas que contribuyan a su bienestar, tanto como trabajadoras como personas, ¿cierto? Queremos integrar las actividades conexas y el rol de las mujeres en el desarrollo integral y en la diversificación productiva de las caletas. Para ello es fundamental poder proveer condiciones mínimas de trabajo, ¿cierto?, que son las que se requieren para que ellas puedan mitigar los impactos que genera esta actividad, ¿cierto?, la exposición a la humedad, al frío en muchos casos, y poder salvaguardar su salud y la de su familia, por lo tanto, porque no debemos descuidar que estas son mujeres que, además de dedicarse a estas labores, también realizan actividades de cuidado, también tienen otras jornadas, especialmente las que son dirigentes, que estaríamos hablando ya de una tercera o cuarta jornada, por lo tanto, eso también se tiene que visibilizar, seguir empujando la plena participación de estas mujeres, ¿cierto?, en los planos cultural, político, económico, social, ambiental, y avanzar hacia el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en género. Si bien el decálogo que nosotros desarrollamos es una iniciativa bonita, ¿cierto?, sabemos que la eliminación de la forma de discriminación tiene que avanzar en medidas concretas y garantizar espacios especiales de higiene, almacenaje y protección de las personas e integrar a profesionales con conocimientos específicos de género en el diseño, la implementación y en la evaluación de políticas públicas. Para ello, poder integrar indicadores que logren realmente capturar el impacto de la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas es fundamental. Podemos ponerlo en el papel, impulsar su promoción, ¿cierto?, y que se integre en las medidas que tomemos. Tenemos que lograr medirlo, monitorearlo y evaluar cómo va a continuar. Aquí. Gracias, sí. Bueno, eso básicamente fue la presentación. Teníamos un video igual para terminar que queríamos mostrar. No sé si tiene audio, se va a escuchar. A ver, vamos a ver.
No, No se está no, no compartiendo. sé. Tienes que volver a compartir. Ahí en la flechita, al lado de compartir pantalla. A ver, pincha. Ellas también son pescadoras. Mujeres en la pesca. Las mujeres siempre han formado parte importante de las actividades pesqueras. Ellas también son pescadoras y salen a la mar al igual que sus compañeros hombres. Algunas son buzos mariscadores, recolectoras de orilla e incluso realizan muchas otras actividades vinculadas a la actividad extractiva. Otras participan en labores de limpieza de los productos y en la mantención de sus locales de venta, aportando de esa forma al sustento de sus hogares. Son administradoras y comerciantes y han sabido darle un valor agregado a su trabajo, explorando con la creación de nuevos productos de consumo para la venta, tales como conservas gourmet y artesanías. Gracias a su capacidad de liderazgo y organización, participan en la formulación de proyectos privados y gubernamentales, a través de iniciativas que contribuyen a su desarrollo individual y colectivo y que van en apoyo directo para mejorar la economía de sus familias. Hoy, más que nunca, debemos relevar la importancia de los distintos roles que desempeñan las mujeres de mar en la pesca artesanal, asegurando su participación y respeto en diferentes procesos y espacios de discusión para la toma de decisiones. Este es un mensaje de WWF Chile y su programa de pesquerías sustentables. Bueno, esa fue la presentación. Muchas gracias por el espacio, ¿cierto? Esperamos que tanto este proyecto como otros puedan seguir avanzando. A nosotros como organización de conservación de la naturaleza nos interesan mucho estos temas, ya que nosotros abordamos un poco la conservación de la naturaleza a través de un enfoque equitativo y de un enfoque inclusivo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Le vamos a dar la palabra ahora a la abogada Rosario Corbalán de la Corporación Comunidad de Justicia para que realice su participación y a continuación a las rederas y rederos para terminar y ahí ya vamos a abrir una ronda de intervenciones y preguntas para las distintas diputadas y podamos consultarles sobre sus exposiciones. Tiene la palabra Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables miembros de esta comisión. Buenas tardes, señora ministra. A todos los miembros del gobierno también, la Secretaría Técnica y a los que nos acompañan presencialmente y de forma remota. Bueno, agradezco por su intermedio, Presidenta, la invitación a exponer sobre este proyecto de ley que modifica, como bien se dijo, la Ley 21.027 con el objetivo de incorporar normas sobre enfoque de género en la administración de las caletas pesqueras. Mi exposición, bastante breve, se estructurará en dos partes. Primero, quiero explicar brevemente por qué creo que el proyecto tiene algunos problemas de fondo y de técnica legislativa y luego intentar explicar brevemente un comentario quizás algo más político o de sentido común, que es por qué un proyecto como este no debiera ser al menos prioridad legislativa en este momento del país. Bien, respecto a lo primero, un par de críticas jurídicas al proyecto. Para poder hacer estas críticas tenemos que entender el marco normativo y el contexto histórico en que se ve este proyecto de ley. Lo que hace este proyecto es modificar la Ley 21.027, que es la ley que regula el desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras. Aquí es esencial recordar, como bien dijeron los representantes de WWF, que incluso se menciona en la fundamentación de este proyecto de ley, que el año pasado, el año 2021, se dictó una ley que reformaba la Ley General de Pesca, que es la Ley 21.370, con el objeto de promover la equidad de género en el sector pesquero y acuícola. O sea, una idea matriz bastante similar a la que propone este proyecto de ley. Entonces, revisemos brevemente algunos de los aspectos de la Ley 21.370. Una de las modificaciones que hace esta ley es que incorpora la perspectiva de género como un factor a considerar al momento de tomar medidas en la política pesquera nacional. Además, esa misma ley del año pasado, o sea, muy recientemente tramitada,
señala que la política pesquera nacional y la política nacional de acuicultura deberán favorecer la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres dentro del sector. O sea, nuevamente algo bastante parecido a esta ley, pero en este caso abarcado de forma más general. Luego también hay algunos aspectos más técnicos de esta ley aprobada el año pasado, como cuotas de género o medidas para propender a la equidad de género en el sector pesquero. Y un último ejemplo de algo que ya aborda la ley 21.370 del año pasado, es que enumera las llamadas actividades conexas, como bien se mencionó también en la exposición anterior, actividades conexas a la pesca artesanal, permitiendo entonces lo que se ha llamado visibilizar a mujeres que participan en las actividades pesqueras. Y ahí esta ley 21.370 enumera, de hecho, estas actividades conexas. Perdón por lo exhaustivo del listado, pero enumera a encarnadoras y encarnadores, charqueadoras y charqueadores, ahumadoras y ahumadores, tejedoras y tejedores, fileteadoras y fileteadores, carapacheras y carapacheros, desconchadoras y desconchadores. Entonces, esta referencia que hago a la ley 21.370 permite ver que hace alrededor de un año este Congreso ya se abocó a un problema bastante específico, que es la incorporación de criterios de género en el sector pesquero. Hoy día, entonces, pasando a la ley que se está tramitando el día de hoy, esta comisión se aboca a la tramitación de un proyecto bastante similar, esta vez modificando la ley 21.027, que, como dije, regula el desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras, buscando incorporar nuevamente el enfoque de género a esta ley. Bueno, y con este objetivo, el proyecto de ley hace algunas modificaciones. Si bien es de artículo único, una de las primeras menciones que hace el proyecto de ley es que intenta reemplazar la frase pescadores artesanales por la frase pescadores y pescadoras artesanales. Y aquí simplemente un comentario gramatical, que es que cuando uno dice pescadores, bien se puede entender que están incluidos las personas que se dedican a la pesca de sexo masculino y de sexo femenino. Incluso, en mi caso particular no uso el lenguaje inclusivo, pero entiendo que quienes usan el lenguaje inclusivo precisamente usan la letra E para entender que hay personas de sexo femenino o masculino. Entonces no se entiende por qué en este caso se quiso decir pescadores y pescadoras. Pero yendo a un artículo más relevante, el proyecto propone agregar un requisito para las organizaciones interesadas en la asignación de una caleta pesquera. Y en esa propuesta de plan de administración que hagan estas organizaciones, deberán incluir un protocolo con enfoque de género. Esto creemos nosotros implica una imposición ideológica determinada y que es ajena a los criterios técnicos y de idoneidad que se debieran tener a la vista para, en este caso, la asignación de la caleta. Dicho de otra forma, si la organización pesquera quiere aumentar las posibilidades de asignación de la caleta, va a tener que estar de acuerdo o va a tener que pretender estar de acuerdo con una teoría determinada, que es la teoría de género, y ello implicaría una discriminación arbitraria. Hay otros puntos jurídicos a los que me referiré brevemente. Por ejemplo, se le da un mayor puntaje para la asignación de la caleta en el caso de que la organización cuente con criterios de paridad y con protocolos con enfoque de género, o finalmente un artículo transitorio que dice que las organizaciones de pescadores y pescadores artesanales deberán contar con un enfoque de género en sus planes de administración y aquellos que no lo tengan deberán actualizarlo antes de su próximo informe de seguimiento. Hay un breve comentario de técnica legislativa, que es que hay una falta de correspondencia entre el uso del lenguaje, porque el artículo que mencionábamos anteriormente dice pescadores y pescadoras y ahora simplemente se menciona organizaciones de pescadores y pescadores artesanales. Bien, pasando a la segunda parte de la exposición, que es a mi parecer la central y que es de carácter más político o de sentido común. Como enuncié hace unos minutos, creemos que es inapropiado que un proyecto de ley como este se esté tramitando actualmente en la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados y en general en el Congreso Nacional. ¿Por qué? La desilusión plasmada el 4 de septiembre en el plebiscito de salida, creemos que debiera haberse traducido de forma inmediata a abocarse a aquello que se ha denominado injusticias sociales más urgentes: salud, pensiones, seguridad, vivienda, etcétera.
Sabemos, por ejemplo, que la inflación ha traído sueldos de hambre, sabemos que incluso el presidente de la República ha empezado a mostrar preocupación. Ah, ¿continúo? Ya. Perfecto. Ya. Ah, ya, perdón, es que como estaban hablando pensé que no podía continuar. Ya, perfecto. Continúo entonces. Bien. Entonces, sabemos que la inflación tiene a muchos con sueldo de hambre, que hay problemas migratorios y que incluso el presidente de la República ha empezado a mostrar preocupación ante la insostenible situación del narcotráfico en la Araucanía. Y el punto aquí, ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto. Obviamente, ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el proyecto de ley de enfoque de género en las caletas pesqueras. Y esa es la pregunta que precisamente nos hacemos muchas personas. Y la respuesta es que no tiene ninguna relación y por eso mismo es que vemos como un problema que esta comisión se esté abocando a esos proyectos de esta índole en vez de estar contribuyendo nuevamente dentro del ámbito de sus competencias a materias propias de la Comisión de Mujer y a solucionar problemas que sean reales y urgentes, que sean... Presidenta, pido la palabra. Sí, perdón, Presidenta, disculpe por interrumpir, pero creo que la invitada tiene que, sí, es que le voy a pedir que se refiera al proyecto del que está hablando y no a dar prioridad. Esta comisión ha hecho un cronograma de proyectos a discutir. Entonces le voy a pedir que por favor en ese sentido llame al orden, Presidenta. Gracias. Por supuesto, diputada Olivera. De acá de la Secretaría me estaban haciendo exactamente la misma observación, así que por favor le pedimos que se refiera al contenido del proyecto. Gracias. Por su intermedio, Presidenta, precisamente era un párrafo destinado a contextualizar por qué creo que este proyecto de ley de enfoque de género en las caletas pesqueras, que es de lo que hablé la mayoría de la exposición, no debiera estarse tramitando y el punto que estaba haciendo, por su intermedio, Presidenta, le recontesto a la diputada Olivera, era que en el contexto de urgencias sociales y en el contexto de desilusión que se pudo ver en el plebiscito de salida, no se entiende que se le dé prioridad legislativa a proyectos de ley como estos. Ese era el punto que quería hacer y ese es el modo en que se relaciona lo que yo estaba diciendo brevemente sobre las urgencias sociales con este proyecto de ley de enfoque de género en las caletas pesqueras. Entonces, simplemente, para concluir, lo que quería decir, la diputada Olivera quiere señalar algo, no sé si ahora o después de mi exposición. Ah, ya. Lo que quería decir a modo de conclusión es que la política, como bien saben ustedes, por su intermedio, Presidenta, requiere necesariamente priorizar. Y ahí nuevamente se vincula con este proyecto de ley de enfoque de género en las caletas pesqueras. Gobernar y legislar requieren necesariamente poner unas cosas por sobre otras, por lo que si estamos discutiendo, si esta comisión se está abocando a la discusión de si hacer, por ejemplo, esta corrección gramatical de pescadores a pescadores y pescadoras, está dejando de discutir otros proyectos. Es una cuestión así de simple. O sea, es una cosa de elegir, esto va antes que esto otro. Presidenta. Sí. Insisto, No, por favor, en la moción de la moción diputada de orden, Olivera. por favor, y para que se refiera al contenido del proyecto, justamente. Por supuesto. Sí, a ver. Llamo al orden, diputadas, por favor. Por supuesto Sí, que su intermedio, diputadas, Presidenta. por favor, a una moción de orden. Tenemos que esperar que la invitada termine su exposición, así como el resto de quienes han venido a exponer han tenido su tiempo. Lo que sí le estamos pidiendo es que se refiera al contenido del proyecto, que es para los efectos que se solicitó, digamos, venir a exponer. Así que simplemente para efectos también de evitar el diálogo, porque vamos a tener un momento al final de la exposición de las rederas para que todas las diputadas podamos hacer nuestros respectivos puntos, podamos hacer nuestras preguntas y también dar nuestras opiniones. Así que, por favor, les pido que ella pueda terminar su intervención para luego seguir con las rederas y rederos y tener este espacio de conversación y debate, por supuesto, al final de las 3 exposiciones. Así que, bien, adelante, por favor. Gracias. Por su intermedio, Presidenta, estoy de acuerdo con la diputada Schneider al señalar que es una opinión. No estoy de acuerdo en la parte que no tiene fundamento, porque el fundamento sería precisamente, tal como usted, como dice la diputada Orsini, que representan a miles de personas. Yo, si bien no tengo un cargo de elección popular, ni mucho menos, no me cabe duda
No me cabe duda que hay mucha gente que no le haría sentido saber que esta comisión está tramitando un proyecto de ley de enfoque de género en las caletas pesqueras. Es mi opinión, por supuesto, y eso es lo que vine a expresar en esta comisión. Bueno, y a mi parecer, como estaba diciendo, no me cabe duda que hay discusiones que son más urgentes y más relevantes para Chile que el enfoque de género en las caletas pesqueras. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. A continuación vamos a escuchar a las rederas y rederos de Caldera, como dijimos al inicio de la sesión, Lidia Gumucio, Flor Gumucio, María Soledad Durán y María José Dorador. Ahí está, bien, pudimos lograr exponer ahí la presentación para que hagan uso de su tiempo. Adelante. Ahora, buenas, ¿se escucha? Sí, se escucha claro. Bueno, como dijimos recién, nosotras somos rederas de Caldera y tenemos una pequeña presentación sobre nuestro trabajo. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de trabajadores liderados por una mujer que desempeñamos una labor importante para el desarrollo de la pesca artesanal en nuestra comuna. Estamos insertas en la comuna de Caldera, en la región de Atacama, dedicándonos a la confección y reparación de distintos tipos de redes para la pesca artesanal. De manera histórica, la pesca artesanal ha sido vinculada al género masculino, situación que ha generado diversos problemas para el desempeño de nuestra labor, tales como falta de oportunidades laborales en el mismo rubro, discriminación por ser mujeres, nula visibilización, malas condiciones laborales y sueldos precarios. Situación que con el paso del tiempo ha ido mejorando, no obstante, es necesaria una mayor visibilización de las mujeres. Por eso, nuestros objetivos son una mayor visibilidad y que nuestras condiciones laborales y calidad de vida sean mejor. Nosotros le prestamos servicios a dos grupos de personas. Están los dueños de embarcaciones, que principalmente trabajamos con 7 armadores del puerto de Caldera, en la confección y reparación de redes de cerco de la pesca artesanal, y un grupo de trabajadores independientes que se dedican a diferentes cosas, como por ejemplo mariscadores, recolectores de orilla, algueros, buzos. Y ahora mi compañera nos dará mayor detalle sobre nuestra labor en las redes de cerco. Buenas tardes. Uno de los principales trabajos que realizamos son las redes de cerco, tanto la anchovetera y la sardinera, que son para la pesca de la anchoa y el puré. Podemos confeccionar las redes desde cero o simplemente repararlas. En la imagen vemos una confección que consiste en la tela, que es coser lo que se le llaman los paños. Estos se unen por una costura y de esta costura, de estos paños se forma un cuerpo, al cual una vez listos los paños cosidos, a la tela se le da un porcentaje en el que consiste ser una medida para que al momento en que la red esté cercando el pescado, la tela forme un tipo de bolsa y el pescado logre llegar al cuerpo que se llama copo, que es donde se almacena el pescado, para subirla luego a la embarcación. A los extremos tenemos la tela, la cual es la reineta, que es el largo, donde van unidos los cabos de corcho y de plomo que se logran ver, y en el alto, que es el ancho de la tela, va una tela que se llama zipper, que suele ser más gruesa que la que se está viendo en la imagen. Y esa es para la unión del siguiente cuerpo, porque esto va cuerpo a cuerpo, son entre 9, 10
incluso 12 cuerpos unidos para que se forme una red. Luego siguen los cabos, que son los cordeles que se ven a los extremos de la imagen, que pueden ser de corcho o al otro de plomo y cadena. El corcho es el que le da la flotabilidad a la red y el plomo o la cadena es la que le da el hundimiento de esta. Estos cabos de corcho y de plomo llevan un tipo de costura que va a través del cabo, junto con los corchos o con los plomos, y a esta se le llama encabálida. Una vez ya hecho todos los cabos para todos los cuerpos, porque cada cuerpo lleva su corcho y su plomo en ambos costados, que van unidos a la reineta, esta se cose y a esta costura se le llama culebrero. Hay distintos tipos de cuerpos en las redes, en las cuales son el coco, que es el cual se almacena el pescado una vez capturado. Están los cuerpos finos, que son los que le dan el largo a la red y para cercarlo. Y está el colero, que es el último cuerpo, que es para lograr cercar la red, el pescado. El coco lleva un corte, el cual se llama tipiado, y este da las toneladas que puede almacenar la embarcación. También es la que abre la red, la que le da la forma. Y como decía, los cuerpos finos son el que le da el largo a la red y el que logra cercarlo. Y en caso de ser una reparación, se tira la red en la cancha, en el taller de redes, se revisan cuerpo por cuerpo para la reparación de parches, americanas. Las americanas son, disculpe la palabra, pero son unos rajones que atraviesan muchas veces los cuerpos, en los cuales se tienen que ir cambiando estos paños, estas telas, y esa es una reparación. También hay descoseduras de estas uniones y hoyos más que nada. Acá vamos a ver un pequeño video donde se ve cómo la embarcación lanza al mar la primera de nada la panga y cae la red, que principalmente viene siendo el coco, y empieza a caer los demás cuerpos donde van cercando la zona de pesca. Aquí estamos viendo el finalizar de cuando la lancha va acercando y llegando a la panga para cerrar la zona de pesca. Ese trabajo fue hecho por nosotras. Bueno, también tenemos otras actividades que realizamos aparte de las redes de cerco, que son la confección de trampas para jaivas o también otros crustáceos, pero principalmente nosotros trabajamos en jaiva, en la cual los buzos llevan la armazón de las trampas y nosotros las cubrimos con red y también hacemos orificios en ella para que la jaiva caiga y logre quedar. También confeccionamos chinguillos, que son un tipo de bolsa para buzos de alga o mariscadores. Confeccionamos redes albacoreras, redes doraderas que tienen una similitud con la red de cerco. Confeccionamos redes de trasmayo, redes de filtros para tuberías desalinizadoras. Nuestra líder
fue contactada por un buzo comercial que era de Antofagasta, que trabajaba en una desalinizadora. Él llevó unas medidas de unos tubos de la desalinizadora para que nuestra jefa lograra crear una red, que es la cual se está viendo al costado, la cual fue creada desde cero en nuestro taller de redes. También quisimos mencionar que en su tiempo se repararon pernes y linternas en cultivos de ostiones, ya que hoy en día no se trabaja en eso, pero hubieron décadas en las cuales era uno de los principales trabajos acá en Caldera, en los cuales también se trabajó. Acá vamos a ver un pequeño video sobre la red de piso en la desalinizadora. Esta está mostrando cómo queda. Esta evita que los desechos del mar logren pasar a los tubos, a los filtros. Lidia Gumucio, hasta el momento, acá en Caldera, ha sido una de las personas que ha logrado realizar este tipo de trabajo para este tipo de desalinizador. Bueno, y acá vamos a ver el tipo de condición real con el cual trabajamos. Estamos despejando los cuerpos para hacer una reparación de una red de cerco. Muchas veces nosotros, independiente del clima, tenemos que trabajar en este tipo de condiciones, a pulso, tirando la red para ir viendo todo lo que son los parches, los rajones, las americanas de las cuales hablaba recién. También muchas veces nos trae problemas de salud este tipo de condiciones. Y las condiciones óptimas para trabajar sería con el apoyo de un camión grúa y lo que se ve arriba, que es un power, que este nos ayuda a movilizar la red y a desplazarla más fácil, de una manera más cómoda para nosotros. También aquí estamos viendo otros ejemplos de condiciones y muchas veces, por ejemplo, la mayoría de los hombres que se ve allí trabajando, ellos son pescadores. Entonces, cuando están en temporada de pesca, ellos se van a la mar y quedamos solamente las mujeres. Y tenemos que seguir con nuestro trabajo, que es seguir tirando la red, sacando los parches, incluso con plomo y corcho al lado, que se nos dificulta mucho. Y al lado podemos ver la facilidad que sería para nosotros, para nuestra condición de trabajo. En nuestra área de trabajo, como se puede ver en las imágenes, es un taller a la intemperie, en donde no contamos con recursos básicos como la electricidad o el agua potable, siendo que muchos de estos suministros, por ejemplo la luz, pasa muy cerca. Si ustedes se dan cuenta en la primera imagen, la postación pasa por afuera, pero no hay posibilidad de que nos den luz. El perímetro está cerrado con material que se ha ido recolectando y no cuenta con un resguardo suficiente, por lo que hemos sido robados más de una vez. Y el problema con eso es que los materiales no son de nosotros. Nosotros trabajamos con el material de los dueños de las embarcaciones y al final tenemos que correr nosotros con los gastos de esos robos. Tampoco tenemos un techo que nos cubra del sol en el verano, donde se alcanzan altas temperaturas y la exposición puede causarnos muchos problemas, principalmente a la piel. Y en el invierno es difícil resguardarnos del frío y la humedad. Entonces,
hay diferentes casos de resfriados o enfermedades pulmonares que no se pueden tratar adecuadamente. Y lo que más nos aqueja aquí es un baño, aguantarnos durante horas las ganas de orinar o no poder cambiarnos útiles de higiene como las toallas sanitarias cuando estamos menstruando es denigrante. Con los implementos de seguridad, nosotros no contamos con un reglamento que nos regule referente a las medidas o implementos que necesitamos. Pero a base de nuestra experiencia, nosotros generamos una lista que consideramos básica de seguridad, que son, por ejemplo, los zapatos y los cascos de seguridad que en todo trabajo donde haya maquinaria pesada se ocupan, botas de agua y trajes de agua, que son lo que generalmente ocupan los pescadores, porque nosotros en las reparaciones rápidas que hacemos en el muelle de pesca, tenemos que subirnos a las embarcaciones, está mojado, no tenemos ropa adecuada. Y también está la primera capa térmica, que nosotros lo consideramos importante, ya que en las noches, cuando hay temporada de pesca y tenemos que ir a trabajar de noche, terminamos con la ropa empapada y causa enfermedades, puede producir hongos en las personas, porque no es solamente agua, sino que también es sangre de pescado. Y otras cosas importantes que no es parte de los implementos de seguridad, pero sí muy necesario y casi nadie lo toma en cuenta, son las linternas y los focos. Nosotros trabajamos muchas veces de noche y si los dueños de las embarcaciones no nos prestan luz de las embarcaciones, no vamos a poder trabajar. Y todo esto nos llevó a querer conformar una cooperativa. Nos vimos en la necesidad de agruparnos oficialmente y actualmente con el apoyo y asesoría de CMP estamos en vía de formalizar una cooperativa de rederas y rederos de caldera. Con esta cooperativa queremos lograr nuestros derechos básicos, dignidad, visibilidad y salud, ya que no contamos con planes de salud y hay problemas asociados a nuestro trabajo tales como tendinitis, lumbago, ciática y problemas renales. Si ustedes pueden ver aquí la lista de rederas, contarle un poco sobre ellas. Somos 12 mujeres, el que estamos en la cooperativa. 4 de ellas, que serían Lidia Gumucio, Flor Gumucio, Olga Rojas y Blanca Gumucio, llevan más de 30 años trabajando en esto. Luego estaría María Dorador y Jocelyn Pérez, que llevan 15 años en este trabajo. Luego estaría Cintia Gumucio, Susana Gumucio y Mariana Cuevas, que ellas por sus hijos, por diferentes motivos, durante estos últimos 10 años han trabajado intermitentemente con nosotros. Y por último estaría yo, María Durán y Camila Concha, que somos las más jóvenes, que vamos de 20 a 25 años, que hemos trabajado los últimos 5 años. Y bueno, con esta presentación queríamos dar las gracias por el momento, por escucharnos, porque a pesar de que estamos solamente explicando nuestros problemas o nuestra manera de trabajar, también tiene que ser a nivel nacional, imaginamos. No solamente acá en la tercera región, sino que en el norte, en el sur hay bajas temperaturas, en el norte hay altas temperaturas que dificultan muchas veces nuestro buen vivir. Y también queríamos agradecer a CMP por la ayuda que nos ha brindado en este último tiempo conformando nuestra cooperativa y a Sindicato de Tripulantes Independientes número 1 de Caldera, que a pesar de que no pudimos asistir presencialmente, ellos nos ayudaron con el financiamiento y todo esto. Muchas gracias por el escuchar. Muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a dar un espacio a las diputadas, a la ministra, a la subsecretaria, quienes quieran hacer uso de la palabra. Diputada Schneider, por favor. Sí, muchas gracias, presidenta. En realidad era más expresar una opinión, una mirada.
Yo quisiera, por supuesto, agradecer a todas y todos los expositores con que contamos hoy día. Soy una convencida de que mejorar las condiciones de las y los trabajadores mejora la productividad y, por lo tanto, es una mejora para nuestra economía en un momento en que lo necesitamos, sin duda. Quiero detenerme en lo que expresaban las trabajadoras. Yo creo que con las imágenes, con lo que ellas nos relataban desde la experiencia in situ, se nota que aquí no es que estemos inventando una urgencia, sino que nos estamos haciendo cargo de lo que es la realidad. Las mujeres trabajan en la pesca, las mujeres trabajan en la caleta, y la desigualdad de género, si asumimos que existe y no somos negacionistas de esta realidad, no deja de existir en un cuarto y en el otro vuelve a existir, no deja de existir en un trabajo y al salir vuelve a existir, existe todo el tiempo. Entonces creo que es muy pertinente, y yo quería rescatar esto solamente para hacer un llamado en realidad a la comisión a que, bueno, además de expresarle mi apoyo, por supuesto, a las trabajadoras en este proyecto, de no enfrascarnos en una discusión que pueda quitarnos tiempo de otro proyecto también que estamos discutiendo, que es la reparación a víctimas de femicidio, que también es muy relevante, al igual que este proyecto. Y hago ese llamado a no enfrascarnos en esa pelea porque efectivamente esta comisión transversalmente ya definió que este era un proyecto que íbamos a discutir con urgencia, con prioridad, con importancia. Entonces, solo hacer el llamado de que optimicemos el tiempo de debate en atención a que tenemos otro proyecto y también por respeto a las trabajadoras que nos están expresando su realidad, sus necesidades y que esta comisión tiene que acoger. Eso es nomás, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Schneider. Diputada Olivera tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Yo un poco en la línea de lo que acaba de mencionar la diputada Schneider, y agradecer, por supuesto, a todas las personas que vinieron a exponer, a WWF, a las rederas y rederos, a la persona que viene a exponer en nombre de Comunidad y Justicia, y un poco, Presidenta, ir en esa línea. O sea, creo que esta comisión ha estado muy enfocada en trabajar distintas temáticas. Creemos que es muy importante este proyecto, si bien coincido que hoy día hay urgencias dentro de nuestro país, precisamente para eso están las otras comisiones que están hoy día enfocadas en trabajar en esos proyectos como vivienda, educación, pensiones, salud y todos los temas que todas conocemos. Pero simplemente decir que sí es importante este proyecto porque precisamente es a través de las mujeres trabajadoras en esta área en donde nosotras nos hemos dado cuenta de las diferencias que hay, y precisamente el enfoque de género o trabajar hacia la equidad de género precisamente es lo que hoy día también necesitamos dentro de la sociedad. Este es un rubro que para muchas de nosotras a veces es desconocido, y que si no fuese por las mujeres que han venido a exponer o por las distintas organizaciones, quizás para nosotras sería imposible enterarnos de que existe una desigualdad, de que existen brechas. Por lo tanto, alguien lo dijo hoy día, dentro de la presentación, alguien mencionó y dijo que precisamente esto tenía que ver con visibilizar la tarea que realizan las mujeres dedicadas a este rubro. Por lo tanto, Presidenta, yo agradezco a todas las personas que vinieron a exponer, y por supuesto hacer el llamado también a la comisión a que no nos enfrasquemos y sigamos trabajando como ya está planificado, y seguir trabajando por poner estos temas sobre la mesa que también son súper importantes, sobre todo para las mujeres. Yo en eso no me pierdo, Presidenta. Creo que el tema de mujeres, esta comisión precisamente por eso se creó, y tenemos que seguir trabajando para dar esa dignidad, visibilidad y, por supuesto, emparejar la cancha en todos los rubros que a nosotras nos corresponde. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Olivera. Ministra, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas las diputadas, invitadas y asesores también. Yo quería agradecer a nombre del Ministerio a Lidia y a María por su exposición. Creo que más allá de las miradas teóricas que tenga cada quien, es la realidad la que se asoma en sus palabras. Y creo que eso es importante conectarlo con la situación económica que vive el país. Tuvimos un retroceso de una década en inserción laboral femenina precisamente por la falta de aplicación de la perspectiva de género y entender que hay oficios y trabajos que se desempeñan en distintas condiciones. Esta se ha ido recuperando lentamente, pero precisamente donde tenemos un déficit de recuperación del empleo y del ingreso es en regiones y lejos de las capitales regionales, y por lo tanto proyectos que se abocan a actividades específicas que se desarrollan en
regiones y que se desarrollan sobre todo lejos de las capitales regionales son de suma importancia para que todas las mujeres recuperen su nivel de ingreso y no solamente las que viven en la zona central. Al respecto solo quería destacar que como ministerio, y invitamos a las parlamentarias, llevamos a cabo la mesa de mujer y pesca junto con la subsecretaría de pesca en cada región, donde están representadas varias de las organizaciones y donde vamos viendo varias de estas necesidades. También que estamos llevando a cabo el proyecto, una de las iniciativas del Plan Chile para Todas, que es el de infraestructura portuaria con enfoque de género, que guste o no, lo que va a permitir es que en 12 caletas se desarrollen precisamente condiciones para que las mujeres trabajen bien. Por ejemplo, condiciones higiénicas como la existencia de baños para prevenir enfermedades tan dolorosas y que pueden complicarse tanto como la cistitis, y también condiciones sanitarias que son conducentes a que las mujeres de la pesca y actividades conexas puedan formalizar sus emprendimientos, porque sin resolución sanitaria, por lo tanto condiciones sanitarias dignas, lo que involucra inversión en esa caleta, no se puede formalizar ese emprendimiento. Por último, quería hacer solo una disquisición historiográfica, si me permite, Presidenta, a propósito de la discusión lingüística. Quería recordar que en un momento de nuestro país, aproximadamente 1875, en San Felipe, que en ese tiempo era la capital intelectual de nuestro país, porque está la Universidad de San Felipe, se presentaron mujeres, un grupo de mujeres muy notables dispuestas a ejercer su derecho a voto, porque precisamente la Constitución de 1833 establecía la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, y en la interpretación de esas notabilísimas mujeres, como decía, ciudadanos, y se podía interpretar del universal masculino que las mujeres estaban incluidas, ellas podían votar. Fueron detenidas y unos años después, en 1884, se promulgó una ley que expresamente le prohibió a las mujeres el voto, que yo creo que está bueno avanzar y no volver a las disquisiciones de 1875, y agradezco mucho el ánimo de esta comisión de poder hacerlo. Gracias. Muchas gracias, ministra. Presidenta. Sí, diputada Veloso tiene la palabra. A continuación, la diputada Bello. Sí, las tengo todas anotadas aquí. Sí. No, diputada Veloso y a continuación la diputada Bello, por favor. Bueno, Presidenta, muchas gracias. Saludar ahí a las trabajadoras que se conectaron. Como siempre, este es un proyecto de ley que hemos seguido de la mano de las organizaciones de mujeres que están en la pesca. Así es que es un proyecto que efectivamente viene abrazado y respaldado por las principales implicadas, que son quienes desempeñan estas funciones en la pesca y que han estado históricamente relegadas a un segundo plano, con falta de acceso a infraestructura muchas veces y enfrentando una serie de situaciones de discriminación en razón de género. Por eso es tan importante este proyecto que es de autoría en primer lugar de la Presidenta, pero al cual adherimos también otras mujeres de manera transversal, y eso igual es importante resaltarlo. Creo que en esta comisión ha primado el buen ánimo que ha puesto en primer lugar siempre el bienestar de las mujeres y que avancemos en la agenda de género, porque eso hace justicia histórica con todas las trabajadoras, con todas las mujeres cuidadoras, por cierto, que han estado históricamente precarizadas solo por ser mujeres. Creo que ese es un mínimo desde el cual deberíamos partir en esta comisión. Por cierto que esta tabla es confeccionada de común acuerdo con todas las diputadas de esta honorable Cámara y de esta honorable comisión, y eso no debería tener ningún lugar a cuestionamiento porque son nuestras facultades constitucionales. Y por cierto, no es menor el lenguaje de género, hay que mencionarlo. Esta Cámara de hecho se llama Cámara de Diputados y Diputadas. No vamos a retroceder de ahí, no es algo que deberíamos estar cuestionando hoy día, y además que este proyecto, tengo que decirlo de nuevo, está visado por las trabajadoras de la pesca. No hay mucho más que discutir al respecto, así es que en todo caso, Presidenta, me gustaría solicitarle que fuera también un mínimo para quienes vinieran a exponer esta comisión, que respetaran la voluntad de quienes estamos acá por representación popular y por mandato constitucional, y que tenemos la facultad para fijar nuestra tabla y para llevar a cabo nuestro trabajo legislativo. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Veloso. Diputada Bello, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todos quienes están en esta comisión, sobre todo a las trabajadoras, a los invitados, a las invitadas, al Ministerio. Muy breve, Presidenta.
Creo que generar condiciones dignas para las mujeres en cualquier rubro que ellas quieran desempeñarse siempre va a ser una prioridad legislativa y una urgencia legislativa, más hoy día cuando las mujeres hemos tenido que retroceder, sobre todo en la pandemia, tener que quedarnos en el hogar. Creo que es una cuestión que tenemos que estar mirando, pero sobre todo en esta comisión estar discutiendo. Así que saludar a las trabajadoras de la pesca, cuenten con nuestro apoyo, pero sobre todo creo que generar condiciones dignas tiene que ser el conducto rector de esta comisión. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Bello. ¿Alguna otra diputada quiere hacer uso de la palabra antes de darle la palabra a nuestros expositores? Diputada Marchesi, tiene la palabra. Me parece inaceptable que algunas diputadas pretendan hablar en nombre de todas. Yo quiero agradecerle a Rosario por su exposición, así que un abrazo a la distancia creo que es necesario y es sano para la democracia que haya venido a presentar. Creo que nos permite tener una visión más objetiva del trabajo que estamos haciendo, que naturalmente la idea es que refleje lo que se necesita en Chile hoy día. Así que muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Alguna otra diputada quiere hacer uso de la palabra? Ya, sí, diputada Bravo. Gracias, presidenta. Por su intermedio también agradecer las exposiciones. Yo creo que la ministra acá señaló la existencia de mesas regionales de mujeres de la pesca artesanal. Entonces yo creo que sería muy positivo que en las regiones que exista esta mesa, las diputadas que nosotros tenemos costa y que tenemos el distrito costa, yo creo que sería muy positivo para un efecto de retroalimentar también las vivencias y bueno, las necesidades, como se ha expuesto acá por tantas organizaciones. Acá también hay organizaciones y dirigentes de la pesca artesanal que seamos invitadas, formemos parte de estas mesas. Eso, gracias. Gracias, diputada Bravo. Ministra, por favor, tiene la palabra. Seguro este botón. Muchas gracias, presidenta. Diputada Bravo, podemos extender a través de la Ceremi la invitación a las diputadas que estén en distritos donde hay costas, donde estemos trabajando con la Mesa de Mujeres y Pesca. Perfecto. Muchas gracias, ministra. Vamos a dar la palabra entonces a Rosario Corbalán y a continuación a don José Manuel Valencia y pasaríamos ya al segundo punto de la tabla. Bien, muy brevemente para que puedan pasar al segundo punto de la tabla. Me llama mucho la atención, por su intermedio, presidenta, que la diputada Veloso diga que la decisión de la comisión es incuestionable. Por su intermedio, dije. Sí, por su intermedio señalé. Por su intermedio, que la diputada Veloso diga que es incuestionable. Precisamente en la democracia, y más aún en la democracia representativa, los representados, o sea, los ciudadanos, podemos cuestionar las decisiones. Yo en ningún momento dije que esta comisión no tuviera la facultad de ver qué proyectos va a discutir. Yo no dije eso. Lo que yo cuestioné fue la decisión que se tomó de cuál fue el proyecto que se puso en tabla. Por supuesto que reconozco totalmente la facultad de esta comisión de decidir qué proyectos va a haber. Y tal como muchas organizaciones van insistiendo en qué proyectos creen que son urgentes, otros podemos decir qué proyectos creemos que no son urgentes. Un segundo punto muy breve es que las trabajadoras de la pesca que hablaron después de mi exposición dijeron que sus principales objetivos eran la visibilidad y la mejora en las condiciones laborales. Respecto a la visibilidad, como señalé, está muy exhaustivamente señalada en la ley que ya fue aprobada el año pasado, 21.370, y respecto a la mejora de las condiciones laborales, es muy poco lo que este proyecto de ley dice respecto a la mejora de las condiciones laborales. Solo el numeral 4 se refiere a un aspecto muy destacable, como son las condiciones higiénicas que bien señalaban las trabajadoras de la pesca. Y respecto al lenguaje inclusivo, una cuestión muy breve. Yo solamente estaba haciendo el punto de, como metiéndome en la lógica del lenguaje inclusivo, que la palabra pescadores termina en E y esa es la letra que se suele usar para incluir a todas las personas en sexo masculino, femenino, etcétera. Y también hice la disquisición de que había una falta de correspondencia porque en el artículo transitorio solo se dice pescadores, entonces en ese artículo transitorio pareciera que no fue tan importante poner pescadores y pescadoras. Diputada Bravo.
Entonces, por su intermedio, Presidenta, sería bueno que le explique a los pescadores, hombres artesanales, que dentro de ese término se incluirían las mujeres, porque lamentablemente es necesario contar con la visibilización, usted lo dijo, y la única forma es que se les reconozca como pescadoras artesanales. Acá hay un tema histórico y el machismo es reinante en la pesca artesanal. Así que es una doble lucha, triple lucha, y por eso nosotros estamos respaldando acá a las mujeres de la pesca artesanal, a las pescadoras artesanales. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Bravo. Don José Manuel tiene la palabra. Y a continuación, María Durán. Gracias, Presidenta. Bien cortito en realidad, además de obviamente que agradecer las palabras de ustedes, entendiendo que hay sumamente buena voluntad para avanzar en este tema. Yo creo que es importante un poco subir el debate, ¿cierto? Tener altura de miras y entender que estamos en una instancia donde no debemos traer opiniones, sino que debemos traer, ¿cierto? Como profesionales, nosotros como profesionales del área socioambiental, ¿cierto? No traemos opiniones, sino que intentamos traer hechos, ¿cierto? Estudios científicos, desde las ciencias biológicas, desde las ciencias ambientales y también desde las ciencias sociales. Estudios que tienen, ¿cierto? Una base directa con las personas que trabajan en la actividad. Entonces, un poco el llamado de eso. Dar las gracias, obviamente, nuevamente por estar aquí y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Y a continuación tiene la palabra María Durán. Y con esto ya terminamos con el punto 1 de la tabla. No sé si será bien recibido, pero yo sé que existe esta ley gracias a la Red Nacional de Mujeres y supuestamente, según lo que dijo la señorita recién, ya está y es suficiente con eso. María, perdón que la interrumpa un segundo. Me preguntan acá si existe la posibilidad de que pueda prender la cámara, por favor. Solo si puede, quizás por un tema de conectividad, pero para que me... Es que no sé cómo prender la cámara. Ya, no hay problema, no hay problema. Puede continuar. ¿Ahí está? Sí, ahí se ve. Perfecto, súper. Bueno, gracias. Yo quería dar mi punto de vista de que si bien está la ley, lo que hace falta es difusión, porque está la ley y supuestamente las mujeres y los hombres en la pesca artesanal se está buscando una equidad, una igualdad, pero no se siente así en la realidad. Las personas siguen discriminándonos y hasta que no se difunda esta ley como es necesario, no va a lograrse. Y por eso uno tiene que agradecer, por ejemplo, nosotros queremos agradecer a la señora Sara Garrido, que ella fue la que nos incluyó en la mesa, ella fue la que nos buscó y nos dio la instancia de estar aquí. Y eso. Gracias. Muchas gracias, María. Y bueno, aprovechamos de saludar también acá a Sara Garrido, la presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres por la Pesca Artesanal, que está aquí también escuchando atentamente la comisión. Así que la saludamos y le agradecemos también por su presencia. Diputada Weiss, tiene la palabra, o Weiss, digamos usted cómo se dice, por favor. Weiss. No, yo quiero solo, ya que están en saludo, no puedo dejar de saludar a, bueno, además de Sara, a Marcia Castro, que es de Lebu, de mi distrito. Así que saludarla porque estaban de tempranito. Y me parece interesante el proyecto, obviamente yo además lo firmo, pero creo que también no solo en este espacio es importante que se escuchen otras opiniones y que ahí puede haber alguien que esté muy en contra y es importante también que lo digan y que hagan opiniones o informes técnicos. Creo que las opiniones son parte también de la expresión libre y soberana que aquí en esta mesa a lo menos nunca se ha coartado, así que en eso valoro también que estén acá en una posición que es minoritaria, pero no por eso les va a restar a ustedes valentía también y fuerza para plantearlo. Así nos podemos escuchar y respetar, esa es la idea de la democracia. Gracias. Muchas gracias, diputada. De hecho, eso fue el espíritu también cuando se nos solicita invitar y nosotras unánimemente siempre damos los acuerdos para que vengan a exponer. Diputada Morales tiene la palabra. Presidenta, no, muy corto. No sé si la invitada trajo algún informe con respecto a todo lo que ella planteó desde la opinión, pero me gustaría saber si ella trajo un informe con respecto a todo lo que ella dijo en la reunión.
Lo que le podríamos solicitar a lo mejor a la expositora, como lo hemos hecho en otras ocasiones, es que quizás nos pueda hacer llegar por escrito alguna suerte de minuta o informe respecto de lo expuesto, que en otras ocasiones también lo hemos solicitado a algunos expositores y expositoras, si fuera posible. Sí, así lo he hecho en otra oportunidad, lo envío a la comisión entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, podemos pasar ahora al segundo punto de la tabla, analizar el proyecto de ley que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias, correspondiente al boletín 14.013-13, en segundo trámite reglamentario y con urgencia calificada de simple. Vamos a suspender por un minuto para que se puedan retirar los invitados y las invitadas y seguimos en un minuto más. Vamos a reanudar la comisión para comenzar, dar inicio al segundo punto de la tabla, luego de que despedimos a nuestros invitados, invitadas, para analizar el proyecto de ley que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias en segundo trámite reglamentario. Han sido presentadas indicaciones en la sala. Les hago la consulta si todas tienen a la vista el comparado. ¿Sí? No, ese es el del primero. Ahora vamos a ver otro que... No, ahí vamos a ver. Hacemos presente también que el proyecto tiene urgencia simple del Ejecutivo. Vamos entonces a proceder. Secretaria, usted, para que pueda hacer lectura de las indicaciones que se han ido presentando. Por favor. Ya. En relación con el artículo primero, se presentó una indicación del diputado Kaiser para suprimir en el inciso primero la frase "y suicidio femicida en todo su alcance". Y otra indicación del mismo diputado que es para suprimir en la letra A la frase "o de hecho", o sea, quedaría en la enumeración "al cónyuge, al conviviente civil y a los hijos". Eso es, presidente. Perfecto. Entonces, previo a la votación, les consulto si alguien quiere hacer uso de la palabra, alguna diputada, alguien, antes de votar. Mira, respecto del artículo primero, que es el que acaba de leer la secretaria, ambas son del diputado Kaiser, por lo tanto no está presente para poder defenderla. Presidenta. Sí, diputada Barchesi, por favor, haga uso de la palabra. Y solamente el diputado Kaiser los puede explicar. Sí, diputada. Sí, diputada. ¿Puede otra persona hacer la defensa? ¿De ser necesario? Si gusta. Ah, ya, perfecto. Ya, bueno, no, en honor al tiempo no voy a hablar todo el rato, pero quería saber en caso de considerar prudente hacer algún comentario. Gracias, presidente. De nada. Entonces, podríamos proceder a votar las indicaciones del artículo primero. Secretaria, por favor. Sí, ya. Diputada Barchesi, o sea, se vota la número 1, la indicación número 1 del comparado. Sí, a favor. Diputada Bello. Número 1.
En contra. Diputada Bravo. En contra. Diputada González no está. Diputada Medina. ¿Sí está? ¿Sí está? No, me cambié. No, me abstengo, presidenta. Diputada Morales. En contra. Diputada Olivera. En contra. Diputada Orsini. En contra. Diputada Romero. En contra, presidenta. Secretaria. Diputada Schneider. En contra, secretaria. Diputada Veloso. En contra. Muy bien. Diputada Weiser. En contra. Presidenta. En contra, secretaria. 1 a favor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 en contra y 1 abstención. Se rechaza. ¿Sí? ¿Fue la primera? Sí. Sí. Presidenta. Perfecto. Diputado Olivera, dígame. Tiene la palabra. Disculpe, lo que pasa es que creo que hubieron 2 abstenciones. ¿Dos? Sí. Sí, la de la diputada Medina y... Ah, no, fue una, sí. Porque... Ah, perfecto. Sí, está bien, perdón. ¿Presidenta? No votó a favor. Sí, la diputada Barchesi votó a favor, sí. Sí. Solo un comentario que creo que es importante traer a colación. Lo que pasa es que el tema del suicidio femicida está considerado en la ley Antonia, que está pronto a ser promulgada. Creo que es importante mencionarlo. Sí, diputada Barchesi, acá recuerdan las diputadas que justamente por lo que usted dice es que se adecuó en esta parte la indicación, la redacción, digamos, de la norma. Entonces iríamos a la segunda indicación. Diputada Barchesi, la indicación número 2. La diputada Bello. Perdón, diputada Bello. En contra. Diputada Bravo. En contra. Diputada González no está. Diputada Medina. Yo la voto a favor porque efectivamente la legislación es clara y dice que el conviviente de hecho no está consagrado en la norma. Eso me explica mi abogada y me sugiere votarla a favor. Diputada Morales. En contra. Diputada Olivera. En contra. Diputada Orsini. Diputada Romero. En contra. Diputada Schneider. En contra, secretaria, pero solo quiero tomarme un momento para precisar, pero en línea de dialogar con lo que señalaba la diputada Medina por su intermedio, de que, claro, efectivamente no está consagrado en la normativa el conviviente de hecho, pero la idea de la norma es que se integre también como parte de lo que comprendemos por violencia de género y en este caso el objeto del proyecto que es la reparación integral. Así que a favor y solamente a esa presión para efectos de la historia de la ley. O sea, no, perdón, en contra. En contra, me refería, estoy a favor de la norma, estoy en contra de la indicación. Muchas gracias, diputada Morales. Diputada Veloso. En contra. Diputada Weiser. En contra. Presidenta. En contra, secretaria. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 a favor, 10 en contra. Se rechaza. Perfecto. Entonces pasaríamos al artículo 2. Acá tenemos en el comparado 3 indicaciones, 2 del diputado Kaiser, 1 de la diputada Barchesi, pero además tenemos una indicación que ingresó después que se terminó de hacer el comparado, por lo tanto, a continuación de la que está asignada con el número 5, vamos a leer también la que presenta la diputada Natalia Romero. Así que partamos con la número 3. ¿Presidenta? Sí, dígame, diputada Schneider.
Gracias, Presidenta. Solo para efectos de tiempo, quería hacer una propuesta a la comisión, no es nada reglamentario, pero como la diputada Barchesi y el diputado Kaiser son del mismo comité, quizás podríamos votar esas indicaciones en PAC, porque además van en una línea similar, y votar aparte la de la diputada Romero, que es de otro comité y que van en otro sentido. Es solo una propuesta por efectos de hacerla más expedita la votación, pero entiendo si es que no es posible. O si no hay acuerdo. Y, Presidenta, a mí me gustaría saber por qué las indicaciones de la diputada Romero no están en el comparado. Diputada Barchesi, es porque ella las ingresó posteriormente a que se imprimiera el comparado para esta sesión. Solo por eso. Pero es que se Recordemos que presentan en tenemos la la sala. oportunidad, recordemos que las diputadas podemos presentar indicaciones hasta antes que se vote el artículo en cuestión. Por lo Ay, tanto, en este momento alguien pudiera querer presentar una indicación y también tendríamos que incorporarla para su votación. Eso no, el hecho de que no esté en el comparado no invalida la indicación. O sea, es que en general se puede, pero en particular también. Sí, en ambos tipos de votación. Perfecto. Perfecto. Entonces, secretaria. Respecto a la propuesta de la diputada Schneider de votar estas tres indicaciones juntas, ¿o prefieren votarlas Es que por separado? las Perfecto. Ya. de la diputada Romero yo no las tengo, entonces pido que las puedan leer y votar por separado. Por Sí, favor. la vamos. Kaiser y Barquí sin ningún problema. Perfecto. La Me vamos a leer a continuación de que votemos la que está asignada con el número 5 en la página 2 del comparado. Separado, sí. Ya, tenemos indicaciones al artículo 2, que se refiere al principio de debida diligencia. La indicación número 3 es del diputado Kaiser para suprimir la frase y suicidio femicida. Luego, una indicación del mismo diputado para suprimir la oración final que dice: asimismo asegurarán a través de sus actuaciones que los recursos y garantías sean efectivos, serios, sencillos, rápidos, idóneos e imparciales con perspectiva de género, considerando siempre las vulnerabilidades específicas de cada una de las víctimas. Luego tenemos una indicación de la diputada Barchesi para suprimir la expresión con perspectiva de género. ¿En votación? Diputada Weiss. Es que yo no sé, yo voy a votar distinta a cada uno de los puntos. Entonces perfecto. yo pido que se vote uno a uno. Exacto. Claro. Entonces votamos primero la número 3. ¿Por qué? Se puede interrumpir la votación. Sí. No, a ver, permiso. Quedan 5 minutos, presidente. Sí, si vamos a votar esto y terminamos. ¿Se puede prorrogar o...? No, vamos a terminar. ¿Van a votar la número 3? Sí, la número 3. Rayos. Yo quería... El número 3, diputada Barchesi, ¿cómo vota? A favor. Porque no hay acuerdo. Diputada Bello. La diputada Bello quiere votar aparte. Diputada Bello. Bello. En contra. Diputada Bravo. En contra. Diputada González. No está. No está. Diputada Medina. Enferma. Abstención. Diputada Morales. Contra. Diputada Olivera. En contra. Diputada Orsini. Diputada Romero. En contra. Diputada Schneider. En contra. Diputada Veloso. En contra. Diputada Weiser. En contra. Presidenta. En contra. Un voto a favor, 10 en contra y una abstención. Se rechaza. La siguiente. Sí. Ahora la número 4 nos tocaría. Diputada Barchesi. Sí, quiero explicar antes, por favor. Entendiendo que perspectiva de género es un concepto que no está definido en la legislación, creo que lo que podría provocar es alguna vulnerabilidad y la igualdad ante la ley, ¿cierto? Los jueces están llamados a poder fallar conforme a la ley y no a ciertas perspectivas o ideologías. Así que espero que se apruebe esta indicación y voto a favor.
Vamos a la 4, la 5 de perspectiva. Bueno, estamos votando en la número 4. Número 4, entonces, diputada Barchesi. Dijo a favor. Vamos al 4. A favor. Sí. A favor. Ya. Diputada Bello. En contra. Diputada Bravo. En contra. Diputada Medina. A favor. 4. La 4. Perdón, a favor. Sí, a favor. Diputada Morales. En contra. Diputada Olivera. En contra. Diputada Orsini. Diputada Romero. En contra. Diputada Schneider. En contra. Diputada Veloso. En contra, presidenta. Diputada Weiser. Sí, solo una clarificación. Esto lo que se propone suprimir es desde el punto seguido, donde dice así mismo, lo que está rayado, ¿cierto? Exactamente. Ya, en contra. Presidenta. En contra. Dos a favor, 10 en contra. Se rechaza. Y por último vamos a votar las 5, ya que nos quedan solo 2 minutos. A continuación de esto vamos a tener que, vamos a tener que dejarlo hasta aquí y continuar en la próxima sesión. Ministra, ¿quiere hacer uso de la palabra? Ah, perfecto. Diputada Barchesi. A favor. Diputada Bello. En contra. Diputada Bravo. En contra. Diputada Medina. A favor. Diputada Morales. En contra. Diputada Olivera. En contra. Diputada Orsini. En contra. Diputada Romero. En contra. Diputada Schneider. En contra, pero también me gustaría hacer una precisión. Esta es la que refiere a la perspectiva de género. Yo solo quiero aclarar por lo que señalaba en la argumentación de la diputada Chessy, me parece, presidenta, por su intermedio. No todos los conceptos que están en una legislación están definidos en la misma legislación. Creo que en el Código Civil también se establece que hay conceptos que remiten o a otras normativas, o a la doctrina, o al conocimiento técnico, científico, académico, etcétera, etcétera, etcétera. Las legislaciones tienen muchas fuentes para dotarse de conceptos, y la perspectiva de género es un concepto vastamente desarrollado en la doctrina y también en la academia. Entonces, estoy en contra de la indicación. Eso, secretaria. Diputada Veloso. En contra. Diputada Weiser. A favor. Tres a favor, 8 en contra. ¿Cuánto yo? Ah, perdón, presidente. En contra. 9 en contra. 3 a favor, 9 en contra. Se rechaza. Perfecto. Ministra, tiene la palabra. Diputada Barchesi. Porfa, cortito. Sí, dígame. Disculpe, ministra, para responderle a la diputada Schneider por su intermedio, que esto es penal. Aquí no hay espacio para interpretación a la lógica. La literalidad es fundamental. Bien. Gracias, diputada Barchesi. Ministra, tiene la palabra, ya que estamos en la hora ya de término de la sesión. Va a prorrogar. No. Muchas gracias. Ya. Vamos a prorrogar 2 minutos para que haga uso de la palabra la ministra, y a continuación ya daríamos por cerrada la sesión. Sí, actualmente el Ministerio se encuentra trabajando una propuesta de articulación de la respuesta estatal, tanto a través de el proyecto de ley integral contra la violencia hacia las mujeres, rescatando los aprendizajes de los 9 años del circuito intersectorial del femicidio, y poder proponer también medidas de reparación, que algunas están contempladas en el proyecto actualmente, visto en comisiones conjuntas del Senado, y otros que están contemplados acá.
Nos gustaría poder encauzar armoniosamente las distintas medidas de reparación en conjunto con la ley integral y por lo tanto nos gustaría poder solicitar 3 semanas de plazo para que junto a las mocionantes y también las organizaciones que han estado detrás del trabajo que expresa este proyecto podamos trabajar en conjunto de indicaciones en que armonicemos las medidas de reparación. Muchas gracias, ministra. Diputada Medina, tiene la palabra. Cortito. Mira, lo que pasa es que ese día que se votó este proyecto en la Cámara hubo mucha intervención de diputados diciendo que era inconstitucional. Yo no anoté los artículos ni nada, pero sí me gustaría que a lo mejor le diéramos una vuelta por si haya que hacer alguna otra indicación aquí para que en la Cámara no vuelva a pasar lo mismo, porque esto vuelva a pasar otra vez por la Cámara, ¿cierto? Va a volver cuando salga de la Comisión de Mujeres a la sala. Pero yo entiendo que llegó un informe de la Corte Suprema respecto de este proyecto de ley. Sí. ¿Llegó? Sobre el proyecto de ley de reparación integral, me acuerdo que en su minuto lo solicitamos. Es que yo escuché los argumentos y no los guardé, pues no anoté, pero sí. Ya. Habría que revisar el informe, diputada Medina, según lo que me informan de la gustaría Secretaría. para irnos a la segura y no vuelvan ellos a observar lo mismo. Perfecto. Pero lo hace con un modo constructivo. Pero por supuesto. Es para arreglarlo no, aquí, sí, pues. Eso lo, para eso volvió a la comisión, pues. Lo comentamos durante la tramitación, lo recuerdo. Sí, por supuesto. Sí, ministra, tiene la palabra. Si se me permite, presidenta, el vicio de inconstitucionalidad que se alegó en la sala tenía que ver con que esta es una moción parlamentaria y se proponen medidas de reparación y por lo tanto se argumentaba que esto irrogaba gastos, pero bien, como consta en el informe de la Corte, este es un proyecto en el cual no se crea nuevo gasto, sino que se establecen criterios de priorización para las víctimas y por lo tanto, digamos, no es que se agregue nuevo gasto fiscal, sino que se establece que las familiares de las víctimas de femicidio tendrían acceso preferente a determinados beneficios. Ese era el alegato que se hizo en la sala. Sí. Ese argumento hay que usarlo entonces para defender el proyecto porque se repitió con mucha gente. Y sin perjuicio de aquello le vamos a hacer llegar también el informe que nos envió la Corte Suprema en su oportunidad. Gracias. Lo vamos a reenviar también a todas las diputadas para que lo tengan a la vista. Diputada Barchesi, última palabra, por favor, que me están presionando aquí por la sala y por la hora. Solo creo que puede servir a la pregunta de la diputada. Recuerdo que el informe de la Corte Suprema hablaba de la inconstitucionalidad del proyecto respecto al derecho de defensa y la presunción de inocencia, si mal no recuerdo. Perfecto. Igual sería bueno que lo reenviaran, por favor. Sí, lo vamos a reenviar, lo dijimos recién, diputada. Diputada Olivera. No, presidenta, solo para complementar lo que decía la ministra, que precisamente en el debate que se dio en la sala se usaron muchos de estos argumentos y de hecho hubo una diputada de la UDI que se acercó a preguntar, me preguntó personalmente cómo se iba a canalizar todo este apoyo que se estaba entregando sobre los beneficios, los derechos a las familias de víctimas. Y precisamente la indicación que entregó la diputada Bravo, en donde habla de los programas que ya existen a nivel gubernamental, precisamente son esos programas a los que van a acceder las víctimas o familias de víctimas. Eso, presidenta, gracias. Gracias, diputada Olivera. Presidenta. Diputada Morales. Lo que pasa es que la ministra pidió 3 semanas para poder presentar indicaciones. Sí. Entonces me gustaría saber la fecha que vamos a estimar para poder ver las indicaciones. Sí. Hoy día estamos a 23, ¿verdad? Sí, 23. Sería el 30, sería el 7. Tendría que ser hasta el día lunes 12 de diciembre. Para que, o martes 13 de diciembre. ya, por unanimidad el lunes 12, entonces plazo para presentar indicaciones, ¿les parece? Y para trabajar de conjunto las indicaciones con el Ministerio y la Subsecretaría de la Mujer. Este mismo proyecto. ¿Cómo? Que existe una obligación de sí o sí darle la prestación. Sí, de todas maneras. En caso de que se... Podemos trabajarlo durante estas 3 semanas, diputada Bravo, me parece a mí
en esa línea también. Claro que no es eso, ponerla en el primer lugar de la fila. De la priorización, en definitiva. Sugiero que ahí lo podemos trabajar con la Subsecretaría de Evaluación Social, que es la que establece los criterios de priorización, por ejemplo, para el Súper bien. Eso, excelente. Listo. Entonces quedamos en que vamos a retomar la discusión de este proyecto en la sesión del día 14 de diciembre. Y nos vamos a dar plazo hasta el día lunes 12 de diciembre para presentar indicaciones. Así que por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.